Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevamente reunirnos por este medio para seguir estudiando en nuestra escuela bíblica dominical de la Iglesia Bautista del Calvario. Quiero darle gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Quiero darle gracias a Dios por el esfuerzo que hacen nuestros pastores para poder seguir llevándonos a nosotros la enseñanza bíblica. También le damos gracias a Dios por todas las personas que de alguna u otra forma hacen participación en que pueda hacerse llegar a ustedes allá en sus hogares este recurso, este material de estudio bíblico. Creo que ante esta situación, ante esta dinámica que aún seguimos experimentando, se ha convertido en una herramienta muy importante. También quiero darle gracias a Dios por el esfuerzo que hace nuestro hermano Oscar en poder transmitir esta información, transmitir estos espacios y entendiendo que lo que hacemos o lo que se hace con gozo, con alegría, porque es lo que el Señor ha colocado en nuestros corazones y no se vuelve una carga, se vuelve más bien una necesidad, así como decía el apóstol Pablo, que para él el evangelio, el trabajar para el Señor, el servicio para el Señor se le hacía como algo necesario para su vida. Y pues creo que para cada uno de nosotros los que de alguna u otra forma estamos participando en poder llevar a cabo esta tarea de llevar el mensaje por estos medios, es con gozo y con alegría que lo hacemos. Un gozo porque entendemos que el Señor es quien produce en nuestras vidas el querer como el hacer. Y pues en relación a esto del gozo y de la alegría, de la humildad, el servicio por el cual nosotros hacemos o prestamos estas actividades, es mucho la relación que tiene con la carta que nos corresponde estudiar el día de hoy, y es la carta de Filipenses. Y sin duda que la carta de Filipenses es muy conocida como la carta del gozo, la carta de la alegría. Pero si nosotros la estudiamos más detalladamente, podemos encontrar que además del gozo hay otros elementos muy importantes que se hacen vitales para nuestro caminar diario. Y vamos a ir estudiando capítulo a capítulo esta idea y poder ver por qué Pablo, en medio del desempeño, el desarrollo de esta carta muy importante, nos llama o nos lleva a tener presente el gozo del Señor. Y vamos a ver cómo en reiteradas oportunidades Él va a motivar o va a animar a la iglesia que se encuentra en Filipenses a poder mantener esa actitud gozosa, esa actitud alegre, sea cual sea la circunstancia de vida que ellos puedan estar viviendo. Pero antes que nada, es muy bueno entender o conocer cuál es el contexto en el cual se va a desarrollar esta carta. Filipos, es una ciudad muy importante, es una ciudad de una buena ubicación geográfica, era colonia romana, y pues en esta zona el apóstol Pablo en 2 oportunidades, según nos cuenta la palabra, va a llegar a este lugar y va a tener un trabajo muy interesante. En Hechos se nos habla un poco de lo que sucedió en Filipenses, y pues como elemento fundamental resaltamos que en Filipos fue donde se convirtió la primera mujer gentil europea al evangelio, y también está la historia del carcelero, que según creo muchos de nosotros la sabemos, y pues se convierte en un escenario muy interesante, porque el Señor muestra que en medio de esta circunstancia, en medio de esta dificultad que se presenta en la iglesia de Filipo, donde Pablo tuvo que sufrir cárcel, menosprecio, calamidades, Pablo recuerda a esta iglesia con mucho gozo y con mucha alegría, más que por la experiencia personal que él había vivido ahí, era por los resultados que había tenido el evangelio en ese lugar. Y pues Pablo nos va a mostrar en los siguientes momentos que vamos a seguir estudiando, lo importante es que mantener el gozo en cualquier circunstancia, y mucho más aún cuando la causa es el evangelio. Por eso les invito a que podamos en los próximos minutos a poder seguir viendo esto de una forma más detallada.
Lo primero que debemos entender sobre el gozo es que el gozo es un resultado de esa experiencia de conversión que ha hecho Dios en nuestras vidas por medio de Cristo. Es interesante poder también ver que el gozo es un resultado también de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, como virtud que se expresa en el fruto del Espíritu, como lo estuvimos estudiando en Gálatas. Y es un gozo que va más allá de una expresión simple de alegría o de contentamiento. El gozo va más allá de todas estas ideas, porque el gozo, según nos lo muestra Pablo en la carta de Filipenses, es un gozo que se manifiesta más aún en los tiempos de dificultad, más aún en los tiempos de calamidades. Si nosotros leemos en el capítulo 1 de Filipenses, dice el verso 3 en adelante, acerca de Pablo a la iglesia, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, rogando siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros. Uno podría hacer la pregunta: ¿cómo puede Pablo expresar gozo o de recordar con gozo una iglesia en donde en esa ciudad o en esos lugares había sufrido tantas calamidades, tantas persecuciones, tantos maltratos por la causa de Cristo, del Evangelio? Pues es increíble cómo Pablo puede expresar este gozo por la iglesia, aún a pesar de esas experiencias que él tuvo en su vida. Pero aquí nos muestra claramente el apóstol que el gozo que él está expresando es más que un gozo de comodidad, más que un gozo de haber tenido buenas experiencias, es un gozo de ver el resultado de lo que Dios había hecho en medio de esa congregación a través de los tiempos. Y si seguimos leyendo, en el 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir en esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El gozo que Pablo nos muestra es un gozo que está en un nivel muy alto, en un nivel en el que usted y yo, amado hermano, deberíamos de considerar tenerlo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque el gozo que Pablo nos está compartiendo es un gozo que va más allá de lo que él ha recibido como persona, de forma personal, y en cuanto a deleites, en cuanto a beneficios personales. Lo que Pablo nos muestra acá es un orden de prioridades y ver qué es lo más importante para la vida de nosotros como cristianos. Y es que Pablo, ante cualquier otra cosa, él pone como principal baluarte o como el principal elemento que produce un gozo en su vida es la gracia de Dios. La experiencia que él ha tenido en su vida, que no ha sido fácil, él la ve como algo digno de gozo, porque en medio de esa dificultad ha podido ver la gracia de Dios a través de su vida manifestarse. Y vemos también cómo el resultado de esas expresiones de prisión, de tribulación, de dificultad, en su defensa ante el Evangelio, Dios ha podido obrar en favor de él y en favor de los demás. ¿Por qué? Porque el gozo se expresa no de una forma egoísta, sino de una manera espontánea y colectiva, en donde todos participan de esa bendición. Indudablemente, Pablo, cuando escribe esta carta, además de la experiencia que ha vivido en el pasado en la iglesia de Filipos, recordemos que actualmente en este escrito Pablo está en prisión. Está en prisión. Y pues que Pablo, estando en una condición de prisión, te esté animando o esté hablando de gozo, nos muestra de que indudablemente, sin ningún margen de dudas, el gozo que Pablo nos está mostrando o nos está enseñando es un fruto, es resultado, es una virtud, fruto del Espíritu Santo de Dios en su vida, que lo hace entender, le hace sentir o le hace estar en un estado de completa seguridad, de completa alegría en medio de la tribulación y de la angustia, porque sabe y entiende que Dios está al lado de él en medio de esta situación y produce ese gozo, ese contentamiento que para muchos es muy difícil de entender cómo una persona puede hablar de gozo, de alegría en medio de estas dificultades. Pero no solamente esto, hermanos, sino que en el resultado de lo que está viviendo Pablo en la actualidad, esa prisión, lo que para Pablo es más importante es que en medio de esta situación el Evangelio sigue extendiéndose. Se sigue llevando a cabo la tarea de la predicación del Evangelio de Cristo. Y aún estando en prisión, Pablo entiende el propósito de Dios en su vida. Y vemos aquí
en el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos alentados en el Señor por mis cadenas se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Entonces vemos que Pablo está gozoso, más que por lo que está viviendo, es por lo que está sucediendo a su alrededor, por la causa del Evangelio. Y vemos aquí por lo menos dos cosas. Uno, el Evangelio se está extendiendo afuera, hacia los que están afuera. Pablo está sirviendo además de inspiración para aquellos que aún están libres y por la causa de Cristo, de su Evangelio, siguen esforzándose en llevar la palabra de Dios a aquellos que aún no la tienen. Entonces Pablo se está convirtiendo en este momento en una persona de inspiración también, que Dios está usando para inspirar a otros a atreverse a llevar el mensaje en medio de la dificultad. Cuando lo más común es, al ver a alguien preso por la causa del Evangelio, es no prediques porque te pueden también a ti colocar preso, las personas lo hacían más, predicaban más en Cristo, no se dejaban intimidar, tenían la convicción de que lo que estaban haciendo era mucho más importante que lo que ellos podrían recibir como resultado de ese atrevimiento. Pero también me llama la atención es que el pasaje nos dice que de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, que Pablo en medio de esa prisión, Pablo también estaba aprovechando los espacios para poder seguir llevando el mensaje a todas las personas que estaban ahí. En este caso el pretorio se convierte como ese lugar en donde están todos los guardias, todas las personas romanas que estaban en custodia de Pablo, y pues Pablo estaba aprovechando esos espacios, esas oportunidades para también extender el Evangelio hacia los mismos romanos. Entonces, qué interesante lo que el gozo puede producir. El gozo nos permite ver también las cosas de una perspectiva diferente, como probablemente se nos esté mostrando, y poder ver los espacios como oportunidades para poder seguir llevando el mensaje del Evangelio, sea cual sea la condición de vida que podamos estar viviendo por la causa de Cristo. Y es que es interesante, y Pablo lo resalta, el gozo en el sufrimiento. El gozo en el sufrimiento nos permite llevar esa carga de una manera humilde, de una manera gozosa, con paciencia, entendiendo que el propósito o el fin es mucho mayor que el que nosotros estamos esperando. Y increíble cómo Pablo lleva a cabo esta importante tarea, esta importante labor a un nivel mucho más allá de lo que nosotros probablemente hoy podemos imaginarnos. Y la causa de Cristo, lo que es lo más importante, se estaba llevando a cabo. Entonces, si seguimos leyendo, dice, desde el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, Pablo tenía completamente su esperanza puesta en Jesús, en Dios. Y pues, sea cual sea la situación que pudiese pasar a continuación en su vida, él menospreciaba su comodidad y ponía en primera instancia la voluntad de Dios, el propósito de Dios, a tal punto de poder expresar esto en el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a poder expresar esta idea? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, como segunda idea, podemos encontrar lo importante del gozo, pero también agregar también un elemento como la humildad en el servicio del Señor. Y es que, sin duda alguna, el gozo es muy importante, pero también tenemos que considerar la humildad como herramienta muy importante y necesaria en el servicio y en la extensión del Evangelio. Si bien el gozo nos permite poder desenvolvernos bien en las tribulaciones y en cualquier espacio o momento de nuestras vidas como cristianos, la humildad también debe estar presente. Y pues Pablo quiere hacer un énfasis muy importante en la propia vida de nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo máximo de humillación y exaltación, para que nosotros podamos también tomar medidas de nuestras vidas y poder desenvolvernos de la manera correcta y poder tener un valor correcto de nuestras vidas. Y pues comienza el capítulo 2, desde donde encontramos con esta idea. Por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Hay un llamado del apóstol Pablo a que la iglesia en Filipos y nosotros en la actualidad podamos tener un mismo sentir, un mismo amor, una misma cosa, y entendiendo que todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor, tenemos la misma importancia para el Señor, tenemos un mismo rol que desempeñar. Y ese mismo rol debemos de llevarlo a cabo en unidad, pero en humildad. En humildad. Y aquí es donde comienza estos versos muy conocidos del capítulo 2, del 5 en adelante, donde dice: allá pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Viendo el ejemplo de Cristo en su condición de hombre, pero también viendo a Jesús en su condición de Dios, todo lo que Él tuvo que rebajarse a sí mismo para poder llevar a cabo la tarea tan importante y tan fundamental como es la salvación, de todas las experiencias que Él tuvo que vivir como hombre, las humillaciones, los maltratos, las burlas, que no merecía bajo ninguna circunstancia Él merecerla, porque fue un hombre totalmente íntegro, puro, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Sin embargo, vivió todas estas experiencias que usted y yo tendríamos que haber experimentado. Él las asumió. Y eso llama mucho a la reflexión, porque si Él, siendo Dios, Jesús, siendo poderoso, teniendo la capacidad, el poder, la gloria, la majestad, como lo dice el pasaje, todo lo que tuvo que despojarse Él, rebajarse a esta condición de hombre. ¿Por qué tuvo que vivir todas estas experiencias? La palabra que nos viene aquí es amor. Amor por usted y por mí. Y misericordia. Y también otra palabra, gracia de Dios. Y pues si el Señor tuvo que vivir todas estas experiencias, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos en muchas oportunidades a humillarnos, a ser humildes? Y es parte del proceso. Creo que el Señor nos lleva día a día, nos lleva a humillarnos, nos lleva a reconocer quiénes somos verdaderamente y quiénes no somos sin Él. Y creo que tenemos que considerar y aprender a tener nuestros pies bien puestos sobre la tierra y saber quiénes somos en realidad. Pero tampoco menospreciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero la palabra humildad, palabra humilde en este sentido nos muestra es que tenemos que reconocer que lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos podido llegar a ser hasta el día de hoy ha sido primeramente por la gracia de Dios, y que si nosotros merecíamos algo, merecíamos todas las experiencias que Jesucristo vivió como hombre, esa humillación, pero Él las consideró para sí mismo por amor a nosotros. Por eso que Pablo hace un énfasis muy importante a este elemento de la humildad, porque es muy importante llevar la humildad por delante en la extensión del Evangelio. Y lamentablemente hoy en día muchos creyentes, muchos líderes, muchas denominaciones, aún en nuestras denominaciones se pueden hacer presentes liderazgos, personas carentes de humildad, carentes de ese servicio humilde que el Señor demanda en su palabra. Un servicio que no espera nada a cambio, un servicio que lo principal o lo más importante al prestar el servicio para el Señor es que el nombre de Cristo sea presentado y que su palabra se siga extendiendo, no esperando ningún beneficio material por el servicio que prestamos al Señor. Y es importante entender esto, es importante considerar el ejemplo principal que es Jesucristo y lo que Él nos lleva a reflexión en la actualidad en cuanto a nuestro desempeño como creyentes. ¿Es la humildad, es el gozo hasta hoy importante o fundamental en tu vida, amado hermano? Son preguntas que tendríamos que considerar para cada uno de nosotros. Pero quiero también considerar, además del gozo,
en las tribulaciones, la humildad en el servicio. También quiero considerar la fortaleza en el Señor, como Pablo lo hace énfasis. Y quiero que vayamos al capítulo 4 del libro de Filipenses y podamos leer un poco. Y dice la firmeza en el Señor. Consideremos la firmeza en el Señor en nuestra vida diaria. Y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y si seguimos viendo más adelante, en el 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. El Señor Pablo hace mucho énfasis al gozo nuevamente en esta parte, y a estar siempre regocijados, a estar siempre gozosos. Vuestra mesura sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruegos con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, ponerlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Sin duda alguna, el Señor nos anima a que podamos, en medio de la tribulación, de las dificultades, en el medio del servicio, que podamos considerar el gozo siempre y a estar siempre regocijados y a mantenernos firmes en el Señor, entendiendo que en medio de estas experiencias de vida que usted y yo podamos vivir diariamente, podamos acudir al Señor en cualquier momento y con gozo y con alegría tener la confianza de podernos acercar a Dios Padre y poder expresar todas nuestras inquietudes, nuestras acciones de gracia, nuestras peticiones, nuestros ruegos, y entender que en esa comunión, en esa convicción, en ese gozo, en esa humildad, en ese servicio al Señor, el Señor nos va a poder dar paz. Una paz, como dice el pasaje, que sobrepasa todo entendimiento humano y que puede guardar nuestros corazones en Cristo, no en otros elementos, sino guardarlos en el mismo Cristo, para que podamos estar en ese estado de control, de seguridad, que el mundo no lo puede tener. Y es interesante porque Pablo nos habla primeramente del gozo en el Señor en medio de la tribulación, a pesar de las circunstancias, pero también nos habla de la paz, una paz que solamente la puede producir el fruto del Espíritu Santo, y que nos hace vivir en circunstancias adversas de una manera tranquila y segura, entendiendo que lo más importante para nosotros no es el beneficio personal material, sino es lo que el Señor puede producir en nuestras vidas en medio de estas calamidades que podamos usted y yo estar viviendo. Mis amados hermanos, aquí les dejo brevemente estas ideas del estudio del libro de Filipenses. Les animo a que en la semana puedan seguir escudriñando más acerca de esto. Yo soy Josué Ruiz, Dios les bendiga. Seguimos orando por esta situación. Que la paz de Dios sea con ustedes, mis hermanos. Hasta luego.